Continuamos hablando de este tema tan apasionado sobre las nuevas vertientes de comunicación y analizamos de manera concreta cuáles son las características de los nuevos medios, valorando de que no solo es internet los nuevos medios, sino que hablamos desde el teléfono móvil, pasando por cualquier ordenador, ya sea PC o Macintosh u otros, generando las tabletas, los televisores de alta definición y cualquier otro dispositivo que nos lleve a generar información. Nos basamos en las ideas de José Luis Orihuela, este autor español, quien propone los llamados paradigmas de la e-comunicación o de la nueva comunicación, que hace referencia a los nuevos medios. Analizamos cada uno de manera concreta. El primero de ellos es que hace una referencia de audiencia a usuario. En este caso, los medios tradicionales crean audiencia, en el sentido de que ellos como emisores envían su mensaje a millones de personas quienes solo se convierten en receptores pasivos. Este modelo se le llama el broadcasting porque se emite una señal a miles de personas que la reciben y es una forma de modelo punto multipunto, es decir, alguien que envía una señal o un mensaje a millones de personas. Esto se cambia por el modelo de usuario, en donde ya las cosas son al revés. Aquí generamos diferentes tipos de entornos y se pasa al modelo narrowcasting, es decir, que muchos estamos enviando mucha información. A esto surge un nuevo personaje. En las lecturas anteriores veíamos ese proceso de cambio de los sujetos, cuando se hablaba de la parte de los sujetos. Ya no son audiencias, sino que con los nuevos medios se le llaman usuarios, porque surge un nuevo personaje. Este es el denominado prosumer, porque ahora el usuario es capaz de producir y consumir contenido. Con los medios tradicionales solo se consumía contenido, pero ahora el usuario tiene la capacidad de producir mensajes. Cuando uno sube su video a YouTube, genera su post en Facebook, envía tweet, todos esos son formas de producción de contenidos. Por lo tanto, el prosumer es el nuevo elemento que hay que tomar en cuenta dentro de los usuarios de estos nuevos medios. El segundo punto es que se pasa de medio a contenido. Ya lo importante no es saber quién tiene las características principales o el poder principal de lo que está emitiendo. Por ejemplo, antes se valoraba de que la información era más precisa en el medio impreso, que la radio transmitía elementos o eventos fugaces y la televisión programas. Ahora se cambia a un elemento diferente. Ahora el contenido es lo que prevalece y puede estar en cualquier plataforma y el usuario es quien tiende a buscar este sistema a la carta. Es decir, yo elijo qué ver, lo que más me interesa ver, cómo me interesa ver como tal, dependiendo de cómo se presenta el contenido. Pasamos, unido a esto, al tercer elemento o al tercer paradigma, es que cambiamos la idea de soporte a formato multimedia. Los medios tradicionales siempre han tenido su propia identidad. Por ejemplo, el periódico es un medio impreso y para leer. La radio es un medio análogo eléctrico para escuchar. La televisión un medio audiovisual para ver y oír, igual que el cine, solo que a gran escala. Pero ahora con el aparecimiento de los nuevos medios cambia esta forma de ser. Y pasamos a formato multimedia, en donde, por ejemplo, yo puedo tener acceso a cualquiera de esos sistemas en un solo dispositivo. El valor multimedia es mucho más para propiciar este alcance de contenido. Ya no valoramos tanto la esencia del medio por unidad, sino que ahora el valor del multimedia. Cada uno de los soportes ahora tiene que ser multimedia. Integra imagen, integra texto, integra audios y videos. Así pasamos también a otra característica que narra Orihuela, que es pasar de la periodicidad al tiempo real. Uno de los casos es el periódico. Para saber las noticias que pasaron en el día, había que esperarse hasta el día posterior para ver las noticias. Por ejemplo, lo que ocurrió ahora en la mañana, tenía que esperar hasta mañana en la mañana o en la tarde para recibir información. Igual con los noticieros, igual con los programas de televisión, el cine, etcétera, etcétera. Pero
Con los medios nuevos o con los medios modernos cambia esta lógica. Ahora todo es en tiempo real. Con un tweet, con un mensaje, con un texto que ponga en WhatsApp, ya se está generando nuevo contenido. Y el contenido ya, estoy transmitiendo en línea en lo que está pasando, estoy informando en el momento de lo que está haciendo. Por lo tanto, la periodicidad ya cambió a un tiempo real. Las noticias son ahora. Si por ejemplo eh, hay un evento ahora y lo informo más tarde, dentro de unas 3 horas ya dejó de ser noticia, porque todo se transmite en el mismo momento. El quinto elemento es que pasamos de la escasez a la abundancia. ¿A qué se refiere esto? Cuando los medios tradicionales existían, era poco el contenido que utilizábamos. Por ejemplo, si analizamos la televisión hace 10, 15 años, sabíamos que si teníamos suerte y acceso a cable, podíamos ver una variedad de canales. Pero si no, solo veíamos el 2, 4, 6, 8, 10, 12 y hasta ahí. Y teníamos que soportar la programación que ellos nos proponían. Con los nuevos medios esto cambia. Ahora la abundancia es poder tener miles de dispositivos, medios o formas de ver al alcance. Por ejemplo, con cable digital, ahora ya hay la opción de tener más de 100 canales en el mismo dispositivo. Puedo tener servicio de pago por ver o el llamado pay-per-view. Y así, cada uno de los diferentes entornos cambia y hay una abundancia de mensajes que podemos ver. El problema de esto, el problema es que hay demasiada información que desinforma al usuario. Tenemos tanto que ver que no sabemos qué ver y no sabemos cómo ver. El sexto elemento es pasar de la intermediación a la desintermediación. Esto va más desde el lado de la producción. Por ejemplo, si analizamos un programa de televisión, el visto bueno siempre lo da el director general o el director del medio. Sin él no pasa nada. Y así viene la cadenita de mandos medios o mandos inferiores, que pasa por el director de contenido, el director general de producción, el realizador, etcétera, etcétera. Pero siempre había alguien que podía dar las directrices para determinar qué se iba y qué no se iba a hacer. Si yo tenía una idea buena y no le gustaba al director, la idea ya no pasaba. Y así va escalando la idea hasta que por fin el director del medio da el visto bueno. Ahora con los nuevos medios esto cambia. Ahora yo decido qué producir, cómo producir, cuándo producir, para qué producir, etcétera, etcétera. El caso de Germán, él solo graba, produce, edita, entonces, o de en general de los youtubers, los famosos personajes que empiezan a hacer videos para YouTube. Los contenidos ellos los plasman. No hay alguien que los mande o no hay alguien que les diga cómo producir y hacer eso. El séptimo elemento es que pasamos de la distribución al acceso. Yo tenía que ir al medio para poder generar ese contenido. Ahora esto cambia. Ya no tengo que ir a buscar el periódico, ya no tengo que esperar que se dé la hora de la televisión para ver el programa favorito o escuchar la radio a tal hora. Eso se va dando en un cambio diferente, porque en un solo dispositivo yo puedo tener en diferido, en tiempo real, en streaming, cualquiera de las modalidades, el contenido que yo pueda hacer. Y sobre todo, yo elijo dónde verlo. Si quiero ver un partido de fútbol, lo puedo ver con un canal americano, con un canal latino, con un canal europeo, dependiendo de quién me interese más o la cadena que me interese. En cambio, con los medios tradicionales tenía que sujetarme a ellos. Por lo tanto, el acceso es libre y está reducido a el dispositivo que yo quiera obtener. Pasamos con una de las cosas importantes y quizás de las más trascendentales. Recuerden la relación que hacíamos con la lectura. Hay dos elementos básicos que generan una nueva idea de los nuevos medios o que los cambian en función de los medios tradicionales. Uno es el tipo de contenidos y dos, quizás lo más importante, es que hay un proceso de interactividad con el usuario. Por eso es que se cambió el modelo. En el modelo anterior, cuando éramos audiencia, éramos un público totalmente pasivo. Ahora esta situación cambia, porque ahora yo estoy interactuando con el contenido. Pongo este ejemplo del pasado mundial que fue producido, o por lo menos esta actividad interactiva fue producida por el periódico Marca, en el que uno como usuario podía ir pronosticando los partidos de fútbol.
e iba viendo cómo iban a quedar la tabla de posiciones, pero dependiendo de mis resultados que yo había pronosticado. Ya de ahí, con los resultados oficiales, las tablas iban cambiando y se iba viendo la diferencia que yo iba teniendo en comparación a la realidad. Pero este factor del pronóstico genera interactividad. Ya no solo es de leer, sino que yo ahora hago una cosa diferente con el contenido que hay proceso. Eso lo hacen los nuevos medios y los medios tradicionales no se han acostumbrado a dicha interactividad. El penúltimo paradigma que menciona Orihuela es pasar de lo lineal al hipertexto, es decir, de que los modelos o los medios tradicionales, mejor dicho, el contenido que generaban era lineal. Ellos proponían qué ver, qué leer, qué escuchar y cómo escuchar. Ahora con los nuevos medios esto cambia. Yo elijo qué leer, cómo leer, para qué leer, cuándo leer, cuánto leer o cuánto ver, cuánto escuchar, etcétera. Y sobre todo que me da la facilidad de poder ir teniendo información extra. En una noticia, por ejemplo, yo puedo tener videos, audios, fotos, otra información vinculada a para que me refuerce lo que estoy haciendo. Entonces, esto le da otra dinámica a la forma de lectura. Yo leo como yo quiero, ya no como el medio me lo presenta. Por último, Orihuela presenta el paradigma de pasar de la información al conocimiento. Y esto se viene dando por todos los paradigmas anteriores que hemos planteado. Por ser simples audiencias pasivas, solo nos quedábamos en el hecho de recibir información. Ahora lo ideal para Orihuela es que nosotros produzcamos información. Y ese proceso de producir, de opinar, de decir, de comentar, todo lo que queramos hacer se convierte en conocimiento. Ya no es un simple proceso de recepción de información. Y es a lo que debemos llegar. Tengan en cuenta estos 10 paradigmas porque de aquí es donde se basa el funcionamiento de todos los nuevos medios y que ustedes deben tomar en cuenta para el desarrollo de cualquier tipo de mensaje que van a producir en cualquier plataforma digital.